Bueno, Sebastián ya adelantó un poco mi tema, yo también lo adelanté. Básicamente, cómo está repercutiendo en el ejercicio profesional, principalmente el ejercicio profesional del abogado litigante, aunque también esto repercute en el abogado también de empresas, el avance de la tecnología y la acumulación de prueba y cómo uno encara hoy en día una investigación en el caso mío, en el carácter de abogado penalista, ¿no? Ya sea principalmente para entablar una querella criminal o también puede llegar a ser eventualmente para hacer una defensa correspondiente. Primero, yo acá había notado 4 factores que considero que inciden en esto que es el concepto de mayor prueba digital, mayor prueba contable, forensic, en encarar los asuntos. ¿Cuáles son los 4 factores que pueden describir este avance de la prueba digital? El primero es básicamente un avance de los delitos, ¿no? Hoy en día, en los últimos 30 años, ha habido una inflación de normas penales que se han introducido en el mundo de la propiedad intelectual, el derecho penal tributario, los delitos tecnológicos, que son en la Argentina desde el 2007, que están tipificados con mayor detalle. Bueno, el mundo económico de la criminalidad económica, lavado de dinero, los delitos ecológicos, son todos delitos relativamente nuevos, ¿no? Se llaman delitos de la nueva criminalidad, delitos de los poderosos, lo llaman algunos sociólogos, y el término que también utiliza la sociología criminal, delitos de cuello blanco o de guante blanco, aplicado a la traducción de delitos de white collar crime, ¿no? Que hace incidencia sobre este tema porque uno va a encarar delitos generalmente conformados por gente adiestrada, con cierto nivel social, cierto nivel de conocimiento, y eso hace también que uno esté a la altura de esas circunstancias, ¿no? El segundo factor es el de la globalización. Globalización entendido como globalización económica, social, política. Hoy en día ya no existen más fronteras, hoy en día el mundo de la tecnología, la virtualidad, ha repercutido directamente en el análisis jurídico, procesal penal específicamente. Hoy en día la mayoría de estos delitos que yo mencionaba, los delitos de la nueva criminalidad, se demuestran con prueba indiciaria. Ya no es más del todo la prueba directa. Es decir, uno si tiene que investigar un homicidio, uno tiene el cuerpo, aunque bueno, el caso Nisman nos muestra que también es difícil, incluso con las pruebas directas. Pero en general, los homicidios, por ejemplo, los delitos de cuello negro, cuentan con mucha prueba directa. Testigos, homicida, cuchillo, arma. En los delitos de la nueva criminalidad repercute mucho el tema de la prueba indiciaria. Y muchas de las pruebas, o la gran mayoría de las pruebas, están en el mundo virtual. Entonces es fundamental determinar cómo uno va a preconstituir esa prueba de manera legal. Una de las características, y acá ya paso a la tercera característica que interpreto incide en todo nuestro análisis, es que los delitos de la nueva criminalidad, y justamente una de las características que tienen estos delitos, es que están en permanente tensión con las garantías tradicionales del derecho penal y del derecho constitucional. Hoy en día hay que ver cómo repercute todo esto sobre la privacidad, sobre los principios de legalidad, de especificidad de los tipos penales, sobre cómo va a repercutir esto sobre el avance del individuo, su autodeterminación, sus libertades. También se observa permanentemente, y esto es una característica también a analizar, que hay una incapacidad del Estado, entendido como Estado tradicional, de hacer frente a estas nuevas realidades, justamente porque el delincuente hace uso de esta globalización, de esta falta de fronteras, de la dificultad probatoria. El gran problema para hacer frente a estos delitos, del crimen organizado, de la nueva criminalidad financiera, el gran problema es la prueba. El Estado está incapacitado de manera directa de hacer frente a esta realidad por la prueba. El delincuente se mueve mucho más rápido y con mayor impunidad que lo que era tradicionalmente antes de existir este mundo globalizado. Por eso, no es casualidad que se hayan creado estructuras intermedias que hacen nexo entre la actividad privada y la pública, como por ejemplo la Unidad de Información Financiera. La verdadera razón de estos organismos intermedios, o por ejemplo la FIP con sus nuevos departamentos de análisis criminal económico y así las distintas organizaciones de contralor del Estado argentino, tienen también su foco en esta realidad. Ya se tratan también de delitos
que no repercuten directamente sobre doña Rosa en la mayoría de los casos. ¿Quién es la víctima del fraude corporativo a nivel masa, del ciberterrorismo entre países, del espionaje informático, del robo de información confidencial? Bueno, se pueden determinar víctimas concretas, pero las víctimas también pasan a ser la propia región, o puede ser el propio Estado, o el propio mercado donde se produjeron esos delitos. Todo esto repercute también en la manera de encarar los casos de cómo, y acá el último de los factores, ¿no? El factor cómo repercute esto en la profesión. Hay instancias preventivas que se empiezan a generar. Producto también de estas instancias institucionales del Estado, también entonces el profesional empieza a contar, por un lado, con mayor limitación para acceder a la prueba, porque ya no va a ser un acceso directo que va a poder realizar, porque la mayoría de la prueba, o mucha de ella, va a aparecer en el mundo virtual, o en el casillero de otra persona, o en la cuenta bancaria de otra persona, o en la cámara de fotos introducida dentro de una computadora en el domicilio de una persona o en una sociedad offshore. Entonces, la inmediatez de la prueba también lleva a que los organismos del Estado incorporen nuevas normas transnacionales para tratar de armonizar los procedimientos para poder dar con esa prueba lo más rápido posible dentro de las limitaciones que exigen, ¿no? Y siempre en permanente tensión con el debido proceso. Ese análisis de cómo adquirir la prueba sin violar la privacidad de la otra persona es un elemento clave no solamente para el abogado litigante querellante, el que va a introducir una querella, sino para el defensor, que va a tratar de analizar que la prueba que se utilice en contra del acusado, de la que una persona defiende, se haya constituido de manera legal, ¿no? Con lo cual, hoy en día, uno encara los casos, yo les diría que hay 3 etapas. Se han generado 3 etapas y cada vez las etapas primarias que voy a decir empiezan a tener más fuerza. Generalmente, antes de existir esta nueva realidad, uno diría que viene una persona, un cliente, le transmite un caso y uno, bueno, accedía a la fuente normal, iba a un juez penal o a una fiscalía penal o a la comisaría e introducía el caso de la manera que se lo contaban, invocando testigos, invocando alguna prueba relacionada a la inmediatez de esa realidad. Pero hoy en día, las personas o las empresas que te invocan esos casos te hablan de realidades que están basadas en menos que un indicio. Presunciones mínimas, realidades intangibles, sospechas mínimas, que tal gerente creo que me robó, que los balances indican que hay movimientos inconsistentes en la contabilidad, que el distribuidor no me contesta de la misma manera, ni me rinde cuentas de la manera en que me rendía cuentas. Pues entonces, esta misma realidad, estas mismas exigencias de la profesión han llevado a constituir toda la etapa, yo diría, prejudicial, la etapa privada en donde la empresa, la víctima, que quiere encarar uno de estos casos, preconstituye prueba. Y acá, en la mayoría de los casos, habrá que ver, después podemos ir a las preguntas, pero generalmente está el abogado laboralista, el abogado, si se quiere, representante de la empresa y demás, si se quiere también el abogado penalista, y en los casos que tengan cierta magnitud hay que acceder a investigadores, pero no investigadores de los que uno conocía anteriormente, que eran para salir a la calle a seguir a una persona y ver si se producía el delito de robo y demás. También los investigadores han desarrollado estas áreas. Acá está Carlos, por ahí, que él está a cargo, por ejemplo, del departamento de BDO, que han desarrollado todas estas áreas, todas las auditoras del mundo, ¿no? Área forense, con investigadores, con ex profesionales de Policía Federal, en el caso de Argentina. Acá en la Argentina hay muy buenos departamentos de investigación en todas las auditoras, ¿no? Pues entonces uno accede a eso, uno como abogado penalista trata de que la prueba que se constituya sea legal, esa misma prueba va a poder ser utilizada o no. Muchas veces pasa que estas investigaciones prejudiciales quedan ahí, se utilizan simplemente para constatar el delito por normas de compliance, exigencias, nunca se judicializa nada y yo les diría que la mayoría de los casos no se está judicializando. La segunda etapa, suponiendo que sigamos con el mismo ejemplo de que a uno le vienen a requerir una exigencia, pues entonces
cada vez es más presente la opción de no ir directamente a un fiscal o a un juez y ni hablar a una comisaría, ¿no? Ya cada vez es más común preconstituir la prueba que se pueda, que obviamente, insisto con este concepto, mucha de esa prueba va a ser de imposible obtención, o si uno la obtiene, no la va a poder introducir en juicio, porque no va a poder justificar cómo la consiguió, porque a veces los investigadores vienen y traen unas cosas que vos le decís, bueno, muy lindo esto, pero ¿qué hago con esto? Llévatelo o vemos qué hacemos, porque no lo puedo introducir en una causa. Entonces, una vez que se clasifica la información, generalmente constatada con escribano público, con el aval de los auditores, siempre son muy reacios a presentar los informes de auditoría forense en los casos, generalmente firman cláusulas que lo impiden, pero eso se puede negociar. O se puede negociar no presentar el informe, pero presentarlo y traducido de otra manera. La cuestión es que hoy en día existe en la Argentina lo que yo considero hoy por hoy el organismo prejudicial de preconstitución de prueba en el ámbito judicial, pero todavía no en las cortes formalmente, que es la PROCELAC. La PROCELAC son alrededor de 200 personas trabajando en 2 edificios que está, bueno, dirigido por el fiscal general Gonella. Tiene 7 subfiscalías con su personal, tienen investigadores ellos mismos. Entonces, ¿cómo funcionan estas instancias intermedias en el mundo entero, ¿no? ¿Cómo funcionarían? Uno va ahí, ellos tienen hasta 3 meses para poder realizar una preinvestigación. Uno les lleva un caso, si lo aceptan, ellos investigan sobre ese caso, testimoniales, buscan pruebas, tienen bases de datos con Latinoamérica, pactos hechos, acuerdos para poder consultar lo que pasa en Latinoamérica. Le pueden pedir a la UIF, que a su vez también tiene su red Egmont, con información financiera de lo que pasa en el mundo entero. Preconstituyen la prueba, pueden ampliarlo por 3 meses más, y al finalizar los 6 meses pueden estar ellos introduciendo una causa con muchas más pruebas de las que uno pudo haber obtenido, o si las pudo haber obtenido, con un costo mucho mayor para el cliente. Finalmente vamos a lo judicial y ahí, bueno, los problemas obviamente de esta clase de delitos, cómo preconstituir la prueba. Generalmente, insisto, es muy importante el tema del escribano. Generalmente es muy importante tener en cuenta para los emails, para los twitters y demás, cómo se constituye. Si una de las partes preconstituye esa prueba, una de las partes en la comunicación, entonces no hay afectación en principio a la privacidad. Con lo cual, cualquier comunicación de la que uno participe, suponiendo que haya 2 personas o 10 personas, o en el caso de Twitter, una inmensa, enorme cantidad de personas, o en el caso de Facebook, suponiendo que uno tenga 800 miembros, todas esas personas tienen la facultad de poder adquirir esa información, constituirla, imprimirla, presentarla, y no debería haber ningún problema con el tema de la privacidad. Porque con que una de las partes, esto lo mismo se aplica para las cámaras ocultas, o para las comunicaciones telefónicas, o para las comunicaciones de emails, o de otras metodologías del mundo virtual, ¿no? Mientras una de las partes sea la que decide aportar esa prueba, no debería haber afectación a la privacidad. Ahí ya empiezan los problemas cuando uno se quiere entrometer en las conversaciones de otros, que sería el caso, sin ir a, obviamente, el detective que va y pone el cocodrilo en una comunicación telefónica entre 2, que eso además ya no existe porque ya los cables ya no existen más, pero para que se entienda, sin ir a esos casos, sin ir a esos casos está el famoso dilema, que no lo vamos a empezar a resolver ahora, aunque puede surgir de las preguntas de cómo la empresa, si tiene o no facultad de introducirse en el email de su empleado, ¿no? De eso lo dejamos para las preguntas, ¿eh?